y bienvenidos a César y la tecnología. Suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo video. Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva charla a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en el audio de alta fidelidad, el Hi-Fi. Un mundo fascinante, sí, pero también lleno de posibles errores, ¿no? Totalmente. Y errores que a veces cuestan caro. Justamente, vamos a analizar los tropezones más comunes al armar un sistema, basándonos en la guía definitiva del audiófilo. Exacto. La idea no es solo listar fallos, sino más bien ofrecer, digamos, una orientación. Que la gente evite gastos innecesarios, frustraciones y sobre todo que no pierda el foco. ¿Y cuál sería el foco? La música. Conectar con la emoción, con lo que el artista quiso transmitir. El equipo, como dice la guía, es solo el vehículo. Es que es muy fácil perderse hoy en día. Foros, YouTube, reviews. Sí. Una avalancha de data. Y mucha contradictoria. Mucha jerga técnica, productos que parecen milagrosos. ¿Cómo se empieza a separar lo importante del ruido? Buen punto. Arranquemos por el principio. El error número 1, y para mí el más fundamental. A ver. Ignorar o peor, subestimar el componente que más impacta en cómo suena todo al final. ¿No son los altavoces? No. ¿O el ampli? No. Es la sala de escucha. La sala. ¿En serio? Pero si es el contenedor, ¿no? Ahí está el error de concepto. No es un contenedor pasivo, es un componente activo. Y lo crucial no es solo que importe, sino el orden. ¿El orden? ¿Cómo así? La guía es clara. Evaluar la sala tiene que ser el primer paso, antes de elegir nada más. No una solución de último momento cuando ya gastaste un montón y no suena bien. Claro, tiene lógica. La sala te dice qué altavoces pueden funcionar ahí, cuánta potencia vas a necesitar. Exacto. Ignorar eso es empezar mal. Se leen historias trimas en foros, ¿no? Gente con equipos carísimos. Sí, y que después luchan y luchan para que suene decente en su living sin éxito. ¿Y qué es lo que pasa físicamente? ¿Por qué afecta tanto? Son principalmente dos cosas. Primero, las reflexiones del sonido. Los rebotes. Eso mismo. Paredes desnudas, ventanales, pisos de cerámica, hormigón, todas esas superficies duras hacen que el sonido rebote sin control. Y esos rebotes llegan después del sonido directo, ¿no? Milisegundos después. ¿Y eso qué hace? Ensucia todo. La imagen estéreo se vuelve difusa, pierde claridad. Es como un eco constante, pero borroso. Entiendo. ¿Y lo segundo que mencionaste? Los famosos modos de sala. Las dimensiones físicas del cuarto, largo, ancho, alto, crean ondas estacionarias. Ondas estacionarias. Suena complicado. Imagínate como olas en una bañera. Son picos y valles de volumen, pero solo en ciertas frecuencias graves. Ajá. Por eso a veces en un punto de la sala parece que no hay bajos y en otro retumban. Exactamente. Recuerdo un caso en Reddit, un usuario desesperado con un hueco horrible de 60 Hz justo donde se sentaba. No había bajo ahí, y eso es muy difícil de arreglar solo con el equipo. La asimetría de la sala también juega en contra, imagino. Una ventana grande de un lado, una pared del otro. Desbalancea toda la imagen estéreo, sí. Bueno, pero no todo es tirar paredes abajo, ¿no? Hay soluciones más caseras. Claro que sí. Y muchas veces, la mejora que logras con cosas simples es enorme comparada con cambiar un componente caro. Por ejemplo, Una alfombra gruesa. Ponerla entre los altavoces y donde te sentás absorbe esas primeras reflexiones del suelo, que son muy molestas. cortinas pesadas en las ventanas. Fundamental, domestican los agudos y las vibraciones del vidrio. Muebles tapizados como sofás, sillones, absorben un montón. Y las bibliotecas llenas de libros. Genial. Actúan como difusores de absorbentes irregulares. Hasta las plantas grandes ayudan a dispersar un poco. Importante. La guía hace mucho hincapié en algo. No cometer el error de poner los altavoces tipo bookshelf. En una estantería, por favor, no. Sí, aunque se llamen así. Es que necesitan su espacio, sus soportes dedicados, a la altura correcta y aislados de vibraciones. Meterlos en un mueble es arruinar su potencial. Genera resonancias, un sonido todo embarrado. Hay que evitar esas cuevas deprimentes como leí por ahí, con equipos caros sonando mal. Tal cual. A veces reorganizar los muebles y poner una alfombra da más resultado que un ampli nuevo. Queda clarísimo. La sala. Primero. Ahora vamos al segundo error. La tiranía de los números.
Uf, sí. Obsesionarse con las especificaciones técnicas como si fueran una tabla de posiciones. El clásico, ¿cuántos vatios tiene? Exacto. Esa pregunta, así sola, no dice mucho. Los números importan, sí, pero por cómo describen la interacción entre los componentes. Y el gran mito, más vatios igual mejor sonido. Falso, totalmente falso. Un amplificador de 200 watts no necesariamente suena mejor que uno excelente de 50 watts bien diseñados. Entonces, ¿qué importa más que la cantidad de vatios? La calidad de esa potencia. La capacidad del ampli de entregar corriente de forma estable, de controlar bien el movimiento del cono del altavoz. Un buen diseño de, digamos, 30 watts en clase A puede sonar mucho mejor que uno mediocre de 200 watts en clase D. ¡Ojo! Y siempre fijarse en los vatios RMS, ¿no? La potencia real continua. Sí, por favor. Los vatios pico o áximo son más. Marketing. RMS es la cifra confiable. Entonces, ¿en qué números sí vale la pena fijarse, pero entendiendo qué significan? A ver, la distorsión armónica total, el THD, mide cuánto ruido o distorsión añade el equipo. Más bajo es mejor, idealmente menos de 0.1%. La respuesta de frecuencia. Indica el rango de tonos que reproduce. El oído humano va de 20 Hz a 20 kHz, más o menos. Cifras muy extendidas tipo 5 Hz a 50 kHz no siempre son audibles o relevantes. Pero mencionaste una clave que a menudo se pasa por alto. La sensibilidad del altavoz, medida en decibelios, dB. Esto es crucial. ¿Por qué tanto énfasis en la sensibilidad? Porque te dice cuánta potencia del amplificador necesita ese altavoz para sonar a un volumen determinado. Es una medida de eficiencia. A ver, un ejemplo. Un altavoz con alta sensibilidad, ponele 92 decibeles, necesita mucha menos potencia de amplificación para sonar igual de fuerte que uno de baja sensibilidad, digamos 84 decibeles. ¿Cuánta menos? La mitad. Cada 3 decibeles más de sensibilidad significa que necesitas la mitad de potencia del ampli. La mitad. ¡Wow! Eso sí que cambia todo. A la hora de elegir ampli, altavoces y el presupuesto. Claro. Te das cuenta de que un altavoz de 80 watts RMS, pero con 96 decibeles de sensibilidad, va a sonar más fuerte que uno de 100 watts RMS con 90 decibeles, usando el mismo ampli. Entendido. Sensibilidad y potencia RMS. Mirarlas juntas. Fundamental. Y esto nos lleva directo al tercer error, el desequilibrio en cómo se reparte el presupuesto. Ah, el clásico, un sistema es tan bueno como su eslabón más débil. Exactamente. Y el error típico es gastar una fortuna en, no sé, la fuente digital o en cables carísimos, y después quedarse corto con los altavoces o la sala. ¿Y cuál sería la forma más lógica de distribuir el dinero? La guía sugiere una pirámide de inversión. La base, lo más importante, donde debería ir la mayor parte del presupuesto. ¿La mitad o más, decías? Sí, tranquilamente. Son los altavoces y la acústica de la sala. Ahí es donde se genera el sonido que escuchamos. Tienen el mayor impacto. Recuerdo leer a alguien que vendió electrónica cara para comprar altavoces mucho mejores y decía que fue un cambio radical. ¿Es que lo es? Después de esa base sólida viene la amplificación, el motor. Hay que elegirlo bien, que haga buena pareja con los altavoces. No tiene que ser el más caro, pero sí competente y adecuado. ¿Y arriba de todo en la pirámide? La fuente. El DAC, el tocadiscos, el streamer. Importante, claro, porque basura entra, basura sale. Pero digamos que las mejoras por invertir mucho más dinero acá son menos notorias que en altavoces o sala. O sea, los rendimientos decrecientes llegan más rápido. Exacto. Hoy en día DACs o streamers, incluso económicos, pueden ser perfectamente transparentes al sonido. Invertir la pirámide entonces. Un DAC de miles de dólares con unos altavoces de entrada en una sala sin tratar. Receta para la frustración. Y para entrar en ese ciclo de cambiar cosas sin parar, las compras laterales, buscando la solución donde no está, Y al final te olvidas de lo principal. que es disfrutar de la música. Esa ansiedad por el upgrade te saca del disfrute. Muy relacionado con esto está el cuarto error. Ignorar la sinergia, especialmente entre el amplificador y los altavoces. Ah, la sinergia. Un concepto medio etéreo para algunos, pero crucial. La analogía que usa la guía es buena. Dos personas excelentes pueden no hacer buena pareja. Componentes que por separado son buenísimos. Juntos pueden sonar mal. El objetivo no es coleccionar partes premiadas, sino un sistema que funcione en armonía.
Mencionaste la relación amplia-altavoz como el corazón de esto. ¿Cuáles son los pilares técnicos de esa sinergia? Dos principales. Primero, la impedancia, medida en ohmios. Es como la resistencia que el altavoz le presenta al amplificador. ¿Y el error común ahí? Conectar altavoces de baja impedancia, digamos 4 ohmios o menos, a un amplificador que no está preparado para manejar esa carga, que no es estable a esa impedancia. ¿Qué puede pasar? El ampli se puede sobrecalentar, activar sus protecciones, distorsionar mucho o, en el peor caso, dañarse. Hay que verificar siempre para qué impedancias es estable el ampli. Entendido. ¿Y el segundo pilar? La sensibilidad, que ya nombramos. Claro, volvemos a ella. Es que es vital. Combinar altavoces poco sensibles, ponele menos de 86 dB, con un amplificador de poca potencia, sobre todo si la sala es grande. El resultado es un sonido chato, sin fuerza. Anémico, sin dinámica, sin vida. El amplificador va siempre forzado, al límite, y distorsiona enseguida en cuanto la música pide un poco más. Y la potencia no es solo para escuchar fuerte, ¿cierto? El concepto de headroom. Fundamental. El headroom o margen dinámico es esa reserva de potencia que tiene el ampli por encima del nivel promedio al que estás escuchando. ¿Para qué sirve esa reserva? La música no es un tono constante. Tiene picos dinámicos muy cortos pero muy intensos, el golpe de un bombo o una sección de metales en una orquesta. Ah, Y el ampli necesita poder entregar esa potencia extra instantáneamente. Exacto. Si no tiene ese headroom, cuando llega el pico, el ampli entra en clipping, recorta la onda de sonido. Suena horrible, muy áspero y además es peligroso para los tweeters, los puede quemar. es como tener resto en el motor del auto para adelantar sin problemas. Perfecta analogía. Un ampli con buen headroom reproduce esos picos sin esfuerzo, con claridad, control, dinámica. Incluso si estás escuchando a un volumen moderado en general. Por eso a veces recomiendan amplis con más potencia RMS de la que parecería necesitar el altavoz por su sensibilidad. Para asegurar que el ampli no sea el cuello de botella, que tenga ese margen. Y no olvidemos el carácter sónico. El color del sonido. Claro, algunos amplis son más cálidos, como los de válvulas a veces, otros más neutros, analíticos, brillantes, algunos de estado sólido. Los altavoces también tienen su firma. Y la idea es buscar un equilibrio. Sí, un ampli muy brillante con altavoces también brillantes puede resultar fatigante al oído. Uno muy cálido con altavoces muy suaves puede sonar apagado, sin detalle. Hay que buscar una combinación que guste. Pasemos al quinto error. La fuente de la señal. Descuidar la calidad de lo que le metemos al sistema. Importantísimo. Sea digital o analógica, la calidad final nunca va a superar la calidad de origen. Cualquier problema ahí se amplifica. Empecemos por lo digital. El DAC, el convertidor digital analógico. Su trabajo es traducir los ceros y unos de un archivo digital a la señal analógica que va al amplificador. Error común. Sobrevalorar su impacto. Priorizar gastar mucho en un DAC antes que en altavoces o acústica. Pero los foros están llenos de debates sobre si este DAC de $2,000 suena mejor que aquel de $1,000. Es un tema caliente, sí. Pero si miramos mediciones objetivas como las que hace la gente de Audio Science Review, por ejemplo, ¿Qué muestran esas mediciones? que la mayoría de los DACs modernos bien diseñados, incluso los económicos, son sónicamente transparentes. O sea, no añaden una coloración audible. Ni siquiera los más baratos, como el famoso dongle de Apple. Ese mide espectacularmente bien, de hecho. Es una referencia de transparencia por menos de $10. Las diferencias medibles entre DACs competentes suelen estar por debajo de lo que podemos oír. Entonces, ¿dónde va la plata en los DACs caros? Muchas veces en la construcción, más robusta, en más funciones, conectores, en la estética, la marca, pero no necesariamente en una mejora audible fundamental del sonido. Recomendación práctica entonces. Para arrancar, el DAC que ya viene integrado en un buen amplificador o streamer moderno suele ser más que suficiente. Pensar en un DAC externo dedicado debería ser de las últimas cosas a considerar si es que hace falta. Ok. ¿Y el vinilo? Que está tan de moda otra vez. Seguro hay trampas ahí. Sí. El tocadiscos no es enchufar y listo. Es un aparato mecánico de precisión. Ignorar la configuración básica es garantía de mal sonido y de dañar los discos. Errores críticos a evitar. Primero, que no esté perfectamente nivelado. La aguja no apoya bien, desbalancea el sonido entre canales, puede saltar. Segundo, la fuerza de apoyo, el tracking force. El peso que hace la aguja sobre el surco. Exacto. Muy poco peso y la aguja salta, el sonido es delgado, distorsiona. Demasiado peso y desgasta la aguja y el vinilo rapidísimo.
Hay que ajustarlo con precisión según lo que diga el fabricante de la cápsula. Algo más, el anti-skating. El antipatinaje zinc contrarresta la fuerza que empuja la aguja hacia el centro del disco. Si está mal ajustado, hay distorsión y el surco se desgasta de forma desigual. Y el error que cometen muchos principiantes, conectar el tocadiscos a cualquier entrada del amplificador. Fatal. La señal que sale de la cápsula del tocadiscos es muy débil y necesita una ecualización especial llamada RIAA. Que le devuelve los graves que se quitan al grabar el vinilo. Correcto. Por eso, sí o sí, hay que conectarlo a una entrada que diga fono, que tiene ese preamplificador y esa ecualización. O usar una etapa de fono externa, conectarlo a CDE o AUX, casi no se oye nada y suena horrible sin graves. Y por último, en la fuente, la calidad del archivo digital en sí. Simple. Basura entra, basura sale. Puedes tener el mejor equipo del mundo, que si le pones un MP3 de 128 kilobits, solo vas a escuchar mejor lo malo que es ese archivo. Usar formatos sin pérdida, entonces, FLAC, ALAC, WAVE. O servicios de streaming que ofrezcan calidad lossless o high-res, como Tidal, Qobuz, Apple Music Lossless. ¿Y qué hay del mito del high-res? ¿Necesitamos archivos de 24 bits y 192 kHz? A ver, evitar la baja calidad es crucial, pero obsesionarse con formatos de ultra alta resolución. La mayoría de la gente no distingue en pruebas a ciegas entre calidad CD, 16 bit, 44.1 kHz y formatos high-res. O sea, una grabación excelente en calidad CD Suena mucho mejor que una grabación mediocre masterizada en high-res. La calidad de la producción original manda. Bien. Sexto error. Y acá se pone picante la cosa. Los cables. El tema eterno. Las discusiones más apasionadas del mundillo. Tenés los dos extremos, los que dicen todos los cables decentes suenan igual y los que defienden cables de miles de dólares que supuestamente transforman el sonido. Y el error está justamente en esos extremos. O usar cables de pésima calidad con malos conectores que sí pueden degradar la señal, o gastar una fortuna totalmente desproporcionada esperando un milagro que no va a ocurrir. ¿Cuál sería la visión, digamos, sensata, según la guía? La base científica es simple. Un cable tiene que pasar la señal de A a B con la mínima alteración posible. ¿Qué propiedades físicas importan? Baja resistencia, baja capacitancia, baja inductancia. Y un buen blindaje, imagino, para evitar ruidos. Fundamental. Sobre todo en los cables de interconexión, que llevan señales de bajo nivel muy susceptibles a interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia. En los cables de altavoz, especialmente si son largos, importa el grosor, el calibre AWG, para minimizar la resistencia y la pérdida de potencia. Entonces, conclusión práctica. Usar cables bien construidos, sólidos técnicamente, sin necesidad de gastar una locura. Exactamente. Hay marcas como Monoprice o incluso los Amazon Basics bien hechos, que cumplen perfectamente con los requisitos técnicos a precios muy razonables. Los cables son, como la cereza del postre, no el ingrediente principal que va a salvar un sistema malo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien cambia a un cable carísimo y jura que nota una diferencia abismal? Ahí empieza la polémica. Claro, y la explicación muchas veces no es magia ni nada esotérico, es técnica. Las propiedades eléctricas del cable, su capacitancia, su inductancia, interactúan con la impedancia de salida del componente que entrega la señal y la impedancia de entrada del que la recibe. ¿Y esa interacción puede cambiar el sonido? Puede actuar como un filtro pasivo, como una especie de ecualizador muy sutil. Si por pura casualidad esa interacción eléctrica atenúa un poco unos agudos que eran molestos en el sistema o realza un poquito unos medios, la persona lo percibe como una mejora. Ah, mira vos. O sea, el cable está funcionando como un parche para un problema de sinergia o de balance tonal del sistema. Exacto. Y el doble error es, primero, atribuir esa diferencia a alguna propiedad mágica del cable en sí, y segundo, usarlo como solución en vez de arreglar el problema de fondo, que es la compatibilidad entre los componentes principales. Entonces, una diferencia muy notoria al cambiar un cable debería ser una señal de alerta. Tal cual. Una señal para revisar la sinergia del sistema, no para salir a comprar más cables mágicos. Interesante perspectiva. Vamos al séptimo error. La colocación de los altavoces, algo que no cuesta dinero y puede cambiar el sonido drásticamente. Totalmente. Y es increíble lo poco que se le presta atención a veces.
El error es ponerlos donde quedan lindos o donde no molestan en vez de donde suenan mejor. Pequeños ajustes de centímetros pueden hacer una diferencia enorme. Fíjate, la base de partida es el famoso triángulo equilátero. Los dos altavoces y la cabeza del oyente formando los vértices de un triángulo con lados iguales. Correcto. Eso ayuda a lograr una imagen estéreo precisa y centrada. Y la relación con las paredes de la sala. Crítica. Pegarlos a la pared de atrás es casi siempre un desastre, sobre todo si tienen el puerto réflex atrás, necesitan respirar. ¿Por qué es tan malo pegarlos? Porque refuerza los graves de forma muy irregular y descontrolada. El bajo se vuelve retumbón, lento, boomy. Hay que separarlos. ¿Cuánto? Depende del altavoz y la sala, pero como mínimo 30-50 centímetros. Y de ahí probar, moverlos de a poquito. Y la distancia a las paredes laterales. Intentar que sea simétrica si es posible. Que cada altavoz esté más o menos a la misma distancia de su pared lateral más cercana. Ayuda a estabilizar la imagen estéreo. Algo más sobre la posición. Altura, ángulo. La altura es clave. Los tweeters que emiten los agudos y son muy direccionales deberían quedar a la altura de los oídos cuando estás sentado en tu lugar de escucha. Y el ángulo, el towing. Si apuntan directo a los oídos o más rectos. Exacto. Eso ajusta el balance entre qué tan enfocada está la imagen central, cantante, por ejemplo, y qué tan amplio es el escenario sonoro. Apuntando directo a los oídos, el sweet spot es más preciso pero más chico. Más rectos, el escenario se abre, pero la imagen central puede ser más difusa. No hay una regla única, hay que experimentar. Y volvemos a insistir. Altavoces tipo bookshelf en soportes dedicados. Sí, no en estanterías, a menos que estén diseñados específicamente para eso, que son muy pocos. En un soporte a la altura correcta, aislados. Es fundamental. Bien, nos quedan 2 errores. El octavo, los específicos de la compra de auriculares. Otro mundo. Sí, el audio personal tiene sus propias particularidades. La elección depende mucho del uso que le vas a dar, dónde los vas a usar, con qué los vas a conectar. Y el error más básico parece ser no entender la diferencia fundamental entre abiertos y cerrados. Totalmente. Comprar el tipo equivocado para tus necesidades es frustración asegurada. ¿Recordamos rápido la diferencia? Cerrados. Las copas están selladas. Aíslan bastante del ruido exterior y, muy importante, el sonido casi no se escapa hacia afuera. Ideales para usarlos en la oficina, en el transporte o si grabas audio y no quieres que el sonido se filtre al micrófono. Tienden a tener un grave con más pegada. ¿Y los abiertos? Tienen las copas perforadas, con una rejilla. No aíslan prácticamente nada, ni para adentro ni para afuera. Si estás al lado de alguien, va a escuchar tu música. Pero su ventaja es que suelen ofrecer un sonido más natural, más espacioso, como si el sonido respirara más parecido a escuchar altavoces. Son los preferidos para escucha crítica en casa, en un ambiente silencioso. Comprar unos abiertos para viajar en subte. Mala idea. Pésima. Y comprar unos cerrados esperando el sonido súper aireado de unos abiertos. También. Otro punto clave con los auris. Si necesitan o no un amplificador dedicado. Exacto. Y acá el error es doble. O comprar un ampli caro sin necesitarlo, o no comprarlo cuando es absolutamente necesario para que los auriculares rindan bien. ¿Y de qué depende que necesiten ampli o no? Principalmente de 2 parámetros del auricular. Su impedancia, en ohmios, y su sensibilidad, en dB por miliwatt, dBmW. ¿Regla general? Auriculares con alta impedancia, ponele, arriba de 80 o 100 ohmios, y baja sensibilidad, debajo de 95 dBm más o menos, van a necesitar más jugo, más potencia, de la que pueda entregar la salida de auriculares de un celular, una laptop o un receptor común. ¿Y si no les das esa potencia con un ampli adecuado? Suenan flojos, débiles, sin dinámica, con los graves anémicos. Y si intentas subir mucho el volumen desde el celular, enseguida distorsionan porque la salida no da más. Consejo práctico. Probar los auriculares primero con lo que tengas a mano. Si a un volumen razonable, sin llevarlo al máximo, suenan bien, con fuerza, con control, quizá no necesites un ampli dedicado. Pero si suenan débiles o distorsionan fácil, un buen amplificador es esencial para desbloquear todo su potencial. Y una advertencia que nunca está de más con auriculares. Fundamental. Cuidar los oídos. El volumen. Escuchar a niveles excesivos, especialmente por tiempo prolongado y con auriculares que aíslan bien. Exacto. Causa daño auditivo permanente. Tinnitus, pérdida de audición. Exacto.
Es un daño silencioso e irreversible. Hay que ser muy conscientes de los límites seguros. No pasarse con el volumen ni con el tiempo de escucha. Mensaje importantísimo. Y llegamos al noveno y último error clave. Comprar sin la debida inteligencia, sea equipo nuevo o usado. El error de la compra impulsiva, basada solo en la publicidad o en una única review entusiasta o en lo que te dice el vendedor sin más. La diligencia debida, como dicen los abogados. Algo así. Primero investigar. Leer reseñas profesionales, sí, pero también buscar opiniones de usuarios reales en foros. A veces ahí salen a la luz problemas que aparecen con el uso a largo plazo. Y lo ideal, aunque no siempre posible, escuchar antes de comprar. Siempre que se pueda. Y si es posible, en tu propia casa, en tu sala. Porque el mismo equipo suena distinto en acústicas diferentes. Y darle tiempo al oído, ¿eh? No hacer esas comparaciones rápidas A-B de 2 segundos, que suelen engañar. El cerebro necesita adaptarse un poco. Y el mercado de segunda mano, una buena opción para acceder a equipos mejores por menos dinero, pero tiene sus riesgos. Claro. Podés encontrar verdaderas joyas a buen precio, pero tenés que revisar bien. ¿Qué revisar? Aparte del estado físico obvio, golpes, rayones, si los conos de los altavoces están bien, las suspensiones, si los tweeters no están hundidos. La guía sugiere algo interesante. Usar al vendedor como fuente de información. Hacer preguntas clave. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué lo vendes? La respuesta te puede indicar si está en ese ciclo de insatisfacción del que hablamos o si realmente está haciendo un upgrade lógico. ¿Tuvo alguna reparación o modificación? Clave para detectar equipos Frankenstein problemáticos. ¿Se golpeó alguna vez? ¿Cuándo fue el último mantenimiento si aplica? De ejemplo, cambio de válvulas en un ampli. Comprar usado es comprar también la historia de ese equipo. Exactamente. Y hay que hacer una inspección funcional mínima. Probar todas las entradas y salidas, que los potenciómetros de volumen o tono no hagan ruido al girar, que no se sobrecaliente demasiado, que todos los drivers del altavoz suenen, que no haya roces raros en el woofer, que la velocidad del plato del tocadiscos sea estable. Es un trabajito, pero te puede ahorrar un dolor de cabeza. Sin duda, evita sorpresas muy desagradables. Bueno, hemos recorrido los 9 errores más comunes, un panorama bastante completo. Para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el mensaje central de todo esto? Creo que lo más importante es no perder de vista el por qué hacemos esto. El objetivo final de armar un buen sistema de audio debería ser conectarnos más profundamente con la música que amamos. Que el equipo sea el medio, no el fin en sí mismo. Eso. Perder eso de vista es, quizás, el error más grande de todos. Si recordamos los principios básicos que vimos, la sala primero, la sinergia es reina, entender las especificaciones en su contexto, equilibrar el presupuesto y que la configuración final importa mucho, vamos por buen camino. Y recordar también que es un viaje muy personal. No hay un mejor sistema universal. Para nada. El mejor sistema es el que te funciona a vos, en tu espacio, con tu música, y te hace disfrutar. Hay que educar el oído, claro, aprender, pero al final confiar en tu propia experiencia y en lo que te emociona. Fomentando, como decías al principio, una comunidad que comparta la pasión y el conocimiento sin tanto elitismo, ¿no? Ojalá. Celebrar la música en todos los niveles y presupuestos. Perfecto. Y para dejar pensando a nuestra audiencia, una reflexión final que me surge de todo esto. A ver. Más allá del equipo que tengamos, ¿estamos realmente escuchando? O sea, ¿dedicamos tiempo a una escucha atenta, concentrada? ¿O la música es solo un ruido de fondo mientras hacemos otras 1000 cosas? Buena pregunta. ¿Cuidamos nuestros oídos con el volumen? ¿O quizás la búsqueda constante del mejor equipo nos hizo olvidar un poco el objetivo principal, que es simplemente el disfrute profundo de la música? Es una excelente reflexión para cerrar. Sí. ¿Para qué hacemos todo esto al final? Exacto. Algo para meditar. Muy bueno. Bueno, llegamos al final de este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escuchar. Esperamos que esta charla les haya sido útil, que les sirva para evitar algunos de estos errores comunes. Si les gustó, les agradecemos mucho que dejen un me gusta, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y, por supuesto, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus propias experiencias. Siempre es bueno leerlos. Totalmente. Nos escuchamos en la próxima exploración. ¡Hasta pronto! Chao. Hasta la próxima.